Nos encontramos, amigas y amigos, en el Cementerio General del Sur, en la ciudad de Caracas. Estamos en una conversación que vamos a sostener con el luchador, defensor de derechos humanos, Enrique Ochoa Antich, en este programa especial de nuestro punto de partida, y con el agradecimiento público también a la Alcaldía de Caracas, que nos ha acompañado y nos ha permitido estar en este espacio para poder sostener esta entrevista, esta conversación con uno de los referentes históricos de El Caracazo. Gracias, Enrique. Gracias a Gracias por ti, esta Vanessa. oportunidad de conversar. Enrique, ¿qué sucedió en el Caracazo? Empecemos por allí, sobre todo para quienes no conocen la historia o no la conocieron en su momento. Bueno, sería muchísimo lo que habría que decir, pero vamos a resumirlo quizás en una o dos frases. Yo creo que hubo el quebrantamiento de una ilusión de progreso. Los venezolanos durante muchos años creyeron que estaban progresando y de pronto después del Viernes Negro del 83 y en particular luego de que Carlos Andrés Pérez impuso las medidas neoliberales, inmediatamente los venezolanos supieron que esa ilusión había fenecido. Y entonces hubo una revuelta, en particular una rebelión popular, porque se sintieron estafados. Carlos Andrés Pérez durante la campaña electoral hizo creer que íbamos a regresar a la Venezuela saudita de las vacas gordas de los años 70. Hubo un engaño. Hubo un engaño y entonces los venezolanos, y es evidente que hubo un engaño porque el hecho de que se hubiesen impuesto las medidas tan rápido quiere decir que estaban ya pensadas. Y durante la campaña electoral, más bien, lo que hacía Carlos Andrés Pérez era silbar para el cielo y hacerle creer a los venezolanos que íbamos a regresar a esa Venezuela que ya había sido superada en el tiempo. La gente reacciona contra las medidas. ¿Qué ocurre? La gente reacciona contra las medidas, pero quiero subrayar que no es que reaccionan, como algunos dicen, contra el neoliberalismo, como que si supiesen lo que estaban haciendo. Hay una reacción porque los bodegueros en particular de los barrios empezaron a acaparar arroz, leche, etcétera, porque sabían que iba a haber un incremento, una liberación de precios. Y entonces guardaban los alimentos. Cuando los ciudadanos supieron que ellos pedían los alimentos y no se los daban, y estaban en el fondo de las bodegas, empezaron a saquear las bodegas. ¿Cuál fue la reacción de la gente? La gente empieza entonces a reaccionar Claro, entonces la gente, contra sí, esos alimentos acaparados. claro, entonces eso, yo digo que los motorizados fueron como una especie de sistema de información. Entonces empezó a cundir el rumor: en tal sitio se está saqueando, en otro sitio se saquea, y hubo un fenómeno de psicología social totalmente espontáneo. Todos aquellos que dicen que eso fue dirigido, comandado por los grupos de izquierda, que seguramente trataron de colocarse a la cabeza de los acontecimientos. Yulimar Reyes, por ejemplo, que fue la primera asesinada en Parque Central, no sé si el propio 27, el propio 27. Exactamente. Ella era una lideresa estudiantil de izquierda, pero ella lo que estaba sencillamente era colocándose junto con los que estaban protestando, pero los que estaban protestando era gente común, que protestaba por razones elementales, no por un plan político, ni una idea política. Lamentablemente después el Estado reaccionó como reaccionó y se produjo la masacre, ¿no? Ahora, Enrique, pasamos a la parte, por la razón por la cual estamos en el Cementerio General del Sur. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre después de esas primeras protestas, 27, 28 de febrero, 1 de marzo? Bueno, creo que el Estado, quizás en vez de si es que iban a sacar las tropas a las calles, haberlas sacado al principio, antes de que empezaran los saqueos, para que sirviesen de medida disuasoria, lo que hicieron, disuasiva, lo que hicieron fue entonces sacar las tropas a las calles, entrar a los barrios, con una decisión absurda que era recuperar los saqueados. Alguna vez creo una que... sanción ejemplarizante. Exacto, a nombre de Cofavic, no sé si tú recuerdas, fuimos a conversar con Aliegro y Aliegro me dijo a mí, con las manos metidas en la cabeza: esos fueron órdenes de Pérez. Bueno, lógicamente, al meter las tropas militares, el ejército, soldados entrenados para la guerra, no para restablecer el orden público, a un barrio de Caracas, pues las consecuencias son absolutamente impredecibles, imponderables y, por supuesto, siempre tendrían que haber sido lamentables, porque un malandro que pegaba un disparo con un revólver era respondido por 200 soldados con FAL. Entonces allí ocurrió creo yo que la mayor cantidad de muertes ocurrió luego luego de esa decisión. Sí. Todos recordamos los edificios llenos de agujeros, de balas de FAL, etcétera. ¿Cuántas víctimas hubo, Enrique? La cifra que estableció Cofavic, ¿no? Hicimos un trabajo con seriedad, Liliana Ortega en particular, a la que yo siempre le reconozco ese trabajo que ella hizo allí y que hace allí.
Se levantó una lista con nombres, apellidos, cédula de identidad muy rigurosa, muy estricta. Llegamos a 390 y tantas muertes. El gobierno hablaba de 260 y pico, era una cifra sencillamente arbitraria que ellos inventaron. A veces hasta me parecía que estaban tratando de buscar una cifra que sirviese de punto de referencia y buscaron los muertos del terremoto de Caracas del 67, que es una cifra parecida a la que ellos dieron, de Es una cifra 260. arbitraria la que se dio al Creo que la que gobierno dio en el ese gobierno es momento. una cifra arbitraria. ¿La de ustedes Nosotros está establecimos, documentada? está documentada, la de 390 y tantos. Yo vi una lista el 2 de marzo, que el 2 de marzo, después del 27, 28 y 1 de marzo, yo estuve al 2 de marzo en la morgue y alcanzo a recordar que hasta donde me dejaron entrar, vi una lista y vi una lista de 300 y tantas muertes en esa oportunidad. Pero, lógicamente, las muertes que había allí en la morgue, que además estaba, por cierto, rebosada de cadáveres, vimos ese espectáculo de los muertos colocados afuera, los cadáveres desnudos colocados en la rampa afuera de la morgue porque ya no cabían adentro. Creo que se puede redondear una cifra de 500, también arbitraria, pero presuponiendo de que la morgue era donde llegó la mayor cantidad de muertes, de fallecidos, de cadáveres, y que hubo otras muertes que fueron contabilizadas por otras morgues en otros hospitales. Enrique, ¿cómo llegamos a la peste? Es decir, Bueno, ¿qué sucede? Usted se acerca a la morgue de Bellomonte, se va acercando también Liliana Ortega, ustedes dos fundadores de Cofavic. ¿Cómo se llega a la peste? sí, se comentaba mucho que había habido, que había fosas comunes. Ese era un rumor muy insistente. Sin redes sociales. Sin redes sociales, por cierto, había desaparecidos, había algunos, porque efectivamente cuando llegamos a la morgue empezamos a hacer un listado y ahí aparecían muchos, los familiares en muchos casos preguntaban por su familiar desaparecido porque no lo encontraban. Pero después aparecieron, muchos de ellos aparecieron en la morgue, aparecieron en otras morgues, etcétera. Pero quedó una lista de personas que nunca aparecieron, que fueron fallecidos, víctimas del 27 de febrero, que no aparecían. Y comenzó a escucharse el rumor de que aquí había en el Cementerio General del Sur una fosa común. Nosotros intentamos a través de los tribunales ordinarios, porque considerábamos que esos crímenes habían sido cometidos en la calle, no en instalaciones militares, y que por lo tanto la justicia ordinaria podía proceder. Entonces empezamos a pedir y estábamos casi a punto de lograr la exhumación de la peste cuando los tribunales militares se abocaron y nos quitaron los 260 y tantos casos que empezaron a dormir el sueño de los justos en los tribunales militares. Pero como al año y medio o al año y 8 meses, un día vinimos aquí Liliana Ortega y Lauren, Lauren, no recuerdo el apellido, que era otra muy activista de Cofavic, y cuando vinimos yo observé que el cementerio se encontraba en un estado lamentable y en ese momento se me ocurrió decir, bueno, hagamos una solicitud sin necesidad de hablar de la peste, sin necesidad de hablar del 27 de febrero. Claro. Y con esa jiribilla, con esa especie de atajo, con el juez Saúl Ron, que se portó muy bien, que ahora por cierto es sacerdote, según entiendo, en La Guaira, pues con él logramos que entonces se diera la orden de exhumación, sin hablar del 27 de febrero. Que se logra la apertura de la fosa común de la peste en el año 1990. 91, si no recuerdo mal, porque creo que fue para allá, para el ¿Qué encontraron en la peste, Enrique? Entonces se abrió la peste, Liliana Ortega logró que viniese, lamentablemente lo iba a traer el nombre, pero no lo tengo, te lo puedo escribir después, el nombre de un médico forense muy prestigioso, un antropólogo forense muy prestigioso en el mundo. Vino el equipo también de médicos forenses de Argentina, logramos entonces abrir la fosa común y comenzaron a aparecer cadáveres. Bueno, en primer lugar conseguimos lógicamente cadáveres, en algunos casos partes de cadáveres. Se nos dijo como excusa que los hospitales a veces colocaban allí algunos digamos, partes de cuerpos, de accidentes. Que era una fosa que se usaba para otras cosas. La peste, como además se sabe, proviene de la peste que ocurrió a principios del siglo pasado en Caracas, de gripe española. Por eso que se llama la peste 1 y la peste 2. Estas fosas comunes estaban en la peste 2.
que es la parte que está allá donde se ven las casas y la montaña, toda esa montañita que está al lado de los nichos. Esos nichos fueron construidos por nosotros para colocar los cadáveres. En esos nichos están los cadáveres y al lado están las fosas comunes. Allí ¿Recuerda cuántos restos se lograron obtener allí? logramos determinar logramos encontrar muchos restos y de hecho algunos eran, yo recuerdo por ejemplo un tórax, un pedazo de una pierna. No sé si eso era también objeto de uso de armas muy potentes el 27 de febrero, pero en todo caso allí se logró identificar, según alcanzo a recordar, la memoria puede fallarme, pero fueron 2 o 3 cadáveres que logramos identificar como desaparecidos el 27 de febrero. Por eso abrimos los nichos, a sus familiares. los colocamos en los nichos y estaban en los nichos. Cuando ya se demostró que estábamos consiguiendo cuerpos del 27 de febrero, entonces inmediatamente volvió a abocarse la justicia militar. Los tribunales militares nos quitaron el caso porque ya estábamos hablando del 27 de febrero, ya no era un caso del cementerio del Sur. Es decir, no continuaron. No, se cerró y se llevaron los expedientes a los tribunales militares. Enrique, por lo que nos cuenta entonces, de la peste se lograron recuperar 3 víctimas, sí, lo que usted recuerda, dos o tres víctimas del Caracazo directamente, más un conjunto de restos. ¿Qué pasó después? Es decir, ¿qué pasó a partir del año 1999 en adelante? Bueno, en el 99 y en el 2000, una vez que llegó Chávez, que además decía encabezar un movimiento político que históricamente se justificaba, no sé si buscaba un pretexto o si justificaba históricamente en el 27 de febrero, pues yo le escribí unas cartas inmediatamente y le pedí que se reactivaran los casos que estaban en los tribunales militares, que comenzando por lo primero que había que hacer era separar los casos. No era un solo caso, los 260 y tantos, sino individualizarlo. Había la responsabilidad de unos oficiales que habían ordenado disparar. Había la responsabilidad de algún oficial superior que habría dado la orden, Heinz Asturua, el general Aliegro, no sé quién podría haber dado la orden superior, y eso tenía que haber sido objeto de una investigación para establecer una responsabilidad individual. No se hizo. Eso no se hizo. Eso no se hizo. Se estableció, entiendo yo que la Fiscalía estableció después una responsabilidad, si se quiere más política que otra cosa, de Carlos Andrés Pérez, del general Aliegro. Nosotros en COFAVIC siempre dijimos, ellos tienen una responsabilidad, pero hay una responsabilidad directa de los oficiales que habían cometido unos determinados crímenes, los que ordenaron disparar. Ellos tendrían que haber ido a los tribunales y haber dicho, a mí yo disparé porque a mí me ordenaron. Y así habríamos establecido de dónde provino la orden para poder conocer la causa de la mayor masacre de nuestra historia. Y quizás una de las masacres, al menos en términos de intensidad, una de las masacres más importantes de la historia de América Latina. Enrique, entonces lo que entendemos es que de esas investigaciones no hay un resultado, al menos que usted tenga conocimiento. Los casos siguieron durmiendo el sueño de los justos durante todo el periodo del ¿Qué correspondería hacer ahora? Por ejemplo, ¿qué podría hacer el gobierno nacional en este momento? Bueno, ya después de que ha pasado tanto tiempo, tampoco uno puede estar viviendo, ¿no?, de una especie de mirar hacia atrás, pero sí, claro, eso sería lo lógico. Y por ejemplo, si en el caso de quienes nunca consiguieron sus cuerpos, debería otra vez, habría sido de esperarse que un gobierno como el de Chávez hubiese de inmediato otra vez ordenado la apertura de la fosa común de la peste y que se hubiese seguido identificando los cuerpos para conseguir los cadáveres de otros desaparecidos que nunca fueron encontrados. ¿Qué debería hacer el gobierno del mandatario Nicolás Maduro? Pues debería ser, en este momento. Bueno, abrir la peste. Claro, lógicamente. Es decir, abrir el proceso, ordenar como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que los tribunales militares reaperturen los casos si es que se puede usar esa expresión, los casos relacionados con el 27 de febrero, se individualicen las responsabilidades, se comience una investigación, se hagan los interrogatorios respectivos y se establezca la responsabilidad superior de quién ordenó, quién dio las órdenes que condujeron a la masacre. Y en el caso de la fosa común, recuperar los cuerpos, identificarlos, regresárselos a sus familiares, etc. A 35 años del Caracazo, ¿el Estado sigue en deuda? Por supuesto. El Estado creo que
que va a quedar, dolorosamente tengo que decirlo, ojalá que me equivoque, pero ya es una deuda tan vieja y la sociedad venezolana dolorosamente comienza a olvidarse de aquellos hechos. Tú le preguntas a un joven y posiblemente ni siquiera reconoce o sabe qué fue lo que ocurrió ese día, pero ¿O sí, yo qué es creo que la peste? el Estado tiene una deuda con los venezolanos. ¿Usted va a emprender alguna acción para tratar de que esto Yo creo que yo vuelva en lo personal a no reabrirse? tengo cómo hacerlo. Yo, como siempre hago la distinción, tú me presentaste como defensor de los derechos humanos, yo siempre digo activista, porque defensor me parece como una categoría superior, ¿no? Yo fui defensor de los derechos humanos, fui defensor, eso es levantarse a las 7 de la mañana y acostarse a las 11 de la noche, responder una llamada a las 2 de la madrugada, ir para la policía, ir con los familiares a buscar un cuerpo, encontrarlo, establecer las responsabilidades, llevar los casos adelante. Eso es un defensor de los derechos humanos. Yo soy un activista de la palabra, hablo, digo, recuerdo. Yo fui protagonista como defensor, eso sí, en ese caso sí, del 27 de febrero, y creo que vale la ¿Y pena para en qué este usaría momento la palabra recordar, en este momento? para hacer un llamamiento al Estado de que asuma sus responsabilidades. Creo que no voy a decir que no lo han intentado hacer, porque sí ha habido algunos momentos de decisión, pero creo que le han temido mucho al tema militar y creo que esas responsabilidades no involucran a la institución militar como un todo. Además hubo órdenes superiores, ahí en algunos casos seguramente se cumplían las órdenes, era muy difícil para un capitán, para un teniente que entraba a un barrio y era de pronto agredido, y entonces ¿qué hacía con los soldados? Esos pobres muchachos soldados que tenían unos fusiles no sabían cómo usarlos, era gente muy poco entrenada, no sabían de temas vinculados al orden público, para eso es la Guardia Nacional, para eso son las policías, y bueno, esas decisiones que se tomaron condujeron a esta tragedia. Entonces, lamentablemente es una herida, es una cicatriz doliente que está en el cuerpo histórico de la nación venezolana, que es difícil que sane y que nos tiene que servir como experiencia, en primer lugar, para decir, por esa vía de las insurrecciones violentas, de la acción, digamos, de la protesta callejera violenta, a veces no se consiguen los resultados. Lo correcto son las protestas pacíficas, la construcción orgánica de la sociedad democrática para lograr las conquistas que tiene que buscar. Esas explosiones son biológicas del cuerpo social y a veces no conducen a ningún resultado. Y por otro lado, creo que las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado deberían aprender, porque ocurre que hoy día en los barrios de Caracas ocurren miles de ejecuciones, han ocurrido miles de ejecuciones por parte de algunos cuerpos de Que seguridad del usted ve el Estado. Caracazo como un recordatorio permanente de lo que no se debe No hacer, se lo que debe no hacer debe y ocurrir. lo que lamentablemente se hace a cuentagotas en nuestro país con algunos hechos, protestas, como se reprime algunas protestas, y en los barrios de Caracas, cómo se tratan de resolver problemas de orden público de una manera indebida. Enrique, muchísimas Bueno, gracias. no, gracias a ti, Gracias Vanessa. además por esta oportunidad Por Dios, de gracias. seguir conversando sobre el Caracazo. Despedimos este programa especial, nuestro punto de partida especial desde el Cementerio General del Sur, con el activista defensor de derechos humanos Enrique Ochoa Antich. Pasamos a la parte de los agradecimientos, muy importante. Queremos agradecer a la Alcaldía de Caracas por todo el apoyo que nos ha prestado para que podamos estar aquí compartiendo estos minutos con ustedes de esta conversación con Enrique Ochoa Antich. Gracias a todo el equipo de la plataforma comunicacional de Punto de Corte, particularmente a nuestro compañero Joseph, y hoy hemos tenido también la colaboración por parte del equipo de Doble Vía, del periodista y reportero José Gregorio Yepes. Gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado hasta aquí. Nos vemos en una próxima oportunidad.